Las reformas buscan incluir entidades de protección, desarrollo o de salud y no únicamente de seguridad y justicia. Han habido una serie de iniciativas durante las legislaturas para tratar de actualizar, algunas positivas, otras no tan positivas. Sin embargo, en la última que está en esta legislatura, que ya conoce la Comisión Legislativa de Asuntos Constitucionales, en este momento está pensando en la ampliación de los beneficios que tiene esta ley para otros sistemas que no son el de seguridad y justicia, que son los tradicionalmente realizados para estos procesos de extinción. Esto va de la mano, por ejemplo, con la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional. Y sin embargo, también hay que analizar los beneficios que podría tener el país de que estos dineros extinguidos pudieran llegar a las personas que en varios necesitan en temas de pobreza o cualquier otro tema que hemos estado hablando. A la fecha, la Senavet administra bienes por un valor total de 1.350 millones de quetzales. Muy bien, se plantea entonces esta propuesta de reformar la ley de extinción de dominio, que recordemos, se conoce entonces esta ley para poder administrar esos recursos, esos bienes que son provenientes de actividades ilícitas, tanto directa o indirectamente, que fueron obtenidas a nivel nacional o a nivel internacional, y también de las propiedades y los bienes que sean producto de dinero que permitió la compra de los mismos. Por darle algunos pormenores entonces de lo que trata esta ley en pues su fundamento. Licenciado Clavería, la reforma que plantean en esta ocasión, que es una propuesta que está en el aire, pero formalmente tendríamos que ver también cuál sería el planteamiento de poder agregar a más instituciones para que reciban también producto de la extinción de bienes en extinción de dominio. En este caso agregan salud y otros sectores, aparte del sector justicia. ¿Qué piensa usted de esta propuesta? Pues vea, Sandy, lo que sucede es que efectivamente uno puede pensar diferente y pensar cosas, pero la realidad es otra. Yo creo que estos bienes, tanto muebles como inmuebles, deben de ir destinados al sector seguridad y justicia, que son quienes más los necesitan para poder combatir este tipo de hechos que se producen constantemente en Guatemala. El sector salud, el sector educación y el desarrollo tienen un presupuesto determinado, además muy alto. Que efectivamente falta más, esos son otros 100 pesos, hay que mejorar el presupuesto, pero hay que hacer todo lo que sea necesario para que efectivamente los recursos, productos de los bienes inmuebles que son decomisados a las estructuras criminales lleguen al sector justicia, al sector seguridad, es una necesidad. Y aquí es importante plantear que efectivamente debería de llevar una parte proporcional al INASIF, otra parte proporcional a la defensa pública, otra parte proporcional al sistema penitenciario, otra parte proporcional a la Policía Nacional Civil, etcétera. Porque llega al ministerio, pero el Ministerio de Gobernación lo designa para donde los consideran. Debería de ser más específico. ¿Por qué? Porque son estas instituciones las que realmente están en el contacto directo y en la lucha y el combate en contra de la criminalidad. Yo creo que es oportuno revisarla, pero siempre y cuando se mantenga en el entorno de la seguridad y la justicia, no fuera de eso. Para eso existe el Presupuesto General de la Nación, que le da recursos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Desarrollo. Vamos a ir ahora con unos datos que se han preparado también para explicar un poco más sobre esta propuesta y esta ley, y les mostraremos en pantalla también estos datos, porque la ley de extinción de dominio tiene por objeto regular la identificación, localización, recuperación, repatriación y también de los bienes y la extinción de los derechos relativos a su dominio, así como las ganancias de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado y su respectivo procedimiento. La ley se oficializó mediante el decreto 55-2010 del Congreso de la República y fue publicada en el Diario de Centroamérica el 29 de diciembre del 2010. Consta de 76 artículos y entró en vigencia el 29 de junio del 2011. Vamos con otros datos, porque el artículo 48 de la ley establece que los bienes en extinción de dominio pueden donarse a entidades de interés público, pero deberá priorizarse a unidades especiales del Ministerio de Gobernación,
de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, cuando se trate de vehículos, equipo y armas que no sean de uso exclusivo del Ejército. El Ministerio de la Defensa Nacional, cuando se trate de bienes, equipos o armas de uso exclusivo al Ejército, como naves marítimas o aeronaves de ala fija o rotativa, las cuales deben utilizarse en apoyo al Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil en la prevención y persecución de la delincuencia organizada, y finalmente al organismo judicial en lo que corresponda. Aquí vamos a agregar unos datos porque también es importante ver cómo es que está distribuido, en este caso, los bienes en extinción de dominio. Y esto es muy importante poderlo dar a conocer también, porque imagínense ustedes, se establece entonces el destino del dinero extinguido, de los bienes extinguidos, un 20% que va destinado exclusivamente para cubrir los gastos de las unidades de métodos especiales de investigación creadas en virtud de la Ley contra la Delincuencia Organizada, y un 20% también se destina al Ministerio Público para fondos privativos. Hay también otro porcentaje, un 18%, que pasará a formar parte de los fondos privativos del Ministerio de Gobernación para el entrenamiento y adquisición de equipo en apoyo directo a las unidades de investigación que van relacionadas con la ley. Un 15% pasará a formar parte de los fondos privativos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio para cubrir exclusivamente los gastos de administración de los bienes que han sido incautados. Un 25% para los fondos privativos del organismo judicial y un 2% para la Procuraduría General de la Nación. Vemos aquí que en sí el sistema de seguridad y justicia no está representado. Todavía faltan instituciones que no se han incluido y que ya se está pensando en incluir a más. Entonces hay que dar prioridades. No, yo creo que hay que incluir, en todo caso, si hay que incluir a la Defensa Pública y al INASIF. Vea, uno de los graves problemas que tenemos es que el INASIF no tiene cobertura a nivel nacional. Claro. Y el INASIF es el encargado de producir toda la prueba técnica y científica en el proceso penal. Incluso en estos procesos. Y por otro lado, la defensa pública, quienes están obligados a la defensa de aquellas personas que no tienen para pagar un abogado. Yo creo que es muy importante no pensar políticamente. Vuelvo a repetirlo. El tema de seguridad y justicia es técnico, no es político. ¿Quieren hacer política? Entonces decidan meter la plata en otros ministerios, pero no hay necesidad. Esos ministerios tienen su presupuesto y en muchos de los casos ni siquiera se agota el presupuesto en el año. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que efectivamente primero cumplan completar su presupuesto en el año, que es vital para que efectivamente los guatemaltecos, pues, digamos, bueno, en salud pública se agotó el presupuesto, en el Ministerio de Desarrollo se agotó el presupuesto, siempre queda un remanente que se va al fondo común. Licenciado, otro de los puntos que también se me hace interesante poder incluir en esta propuesta es ¿qué hay de vender los bienes que son extinguidos? Es decir, sí, hay ocasiones donde hay inmuebles, por ejemplo, fincas que se encuentran súper alejadas, que el acceso es muy complicado. ¿Qué va a hacer una institución con esa finca si se la donan? Pero quite las fincas, los bienes muebles, vehículos, helicópteros, aviones, etcétera, que deberían de venderse, porque simple y sencillamente se pudren, literalmente se pudren, porque efectivamente nadie los utiliza, nadie les está dando el mantenimiento necesario y nadie se preocupa por cuidarlos. Por lo tanto, yo creo que más importante es cubrir que los bienes muebles efectivamente se vendan y que esos recursos se incorporen a todos esos organismos y entidades en las que se tiene que aplicar ese dinero e incorporar INASIF y la Defensa Pública. Así es que veremos entonces cómo se arma esta propuesta para que llegue al Congreso de la República y cómo los diputados también van analizando y dando prioridades también para ir fortaleciendo esta ley que sin duda alguna es muy importante y que sí quiere actualización y sobre todo fortalecer, incluir al sector justicia y de seguridad dentro de la misma
antes de pensar en incluir otras entidades. Vamos cerrando entonces este primer análisis y continuamos.